tengamos, tengamos un poquito en mute, no estamos en mudo para que no podamos, para que no interrumpamos la clase sin querer. Esa es una cosa. Y la otra es que, bueno, su presentación no trae todo el detalle en las láminas, así que por eso les pedimos que pongan bastante atención, porque lo que va a decir puede ser un poco complicado y súper interesante, pero entonces las preguntas que tengan también les vamos a pedir, ya sea que nos las manden en el chat y al final, por ejemplo, ya cuando él termine su presentación, podemos entonces ya empezar con las preguntas. Yo les voy a transmitir las preguntas a Jim y él las va a tratar de contestar, y lo que no se alcance a contestar, pues al último nos da él su dirección de mail o nos pueden mandar un mail a nosotros, si les parece bien. Así le hacemos. Bueno, ya para no quitarles más tiempo, déjenme les digo que, bueno, Jim Soto es un abogado que se ha dedicado a servir a nuestra comunidad latina y por su apoyo fue nombrado abogado consultor, el abogado consultor del Consulado de México en Houston del 2012 al 2017. Sus abuelos son de México, sus padres son de Texas y él nació en los campos petroleros de Venezuela, así que tiene un poquito de todo. Jim se reconoce como el abogado del pueblo y siempre está dispuesto a contestar cualquier pregunta legal que cualquier persona tenga. Ahora, sin demora, les presento al abogado Jim Soto, que nos va a hablar sobre el tema de tutela para las familias con hijos que tienen adultos con discapacidad. Adelante, Jim, muchísimas gracias. Y si puedes darle slideshow a tu presentación. Ok. Sí, listo. ¿Estamos? Allá donde dice From Beginning, a la izquierda, ahí le puedes aplanar. Aquí le pongo. Para que se vea el slideshow. From Beginning. Arriba donde dice File, Home, Insert, ahí dice From Beginning y ya empiezas. Disculpe, porque yo no soy bueno para esto. No hay problema, a todos nos pasa igual. Sí. It's not. Slideshow arriba. Ya estás. ¿Estamos? Ya estás en. Ok, perfecto. Adelante. Okay. Bueno, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Le doy la gracia a Inger Clark, tal como a mi amiga Cristina Zavala, y a todos de Family por invitarme a darles esta charla esta noche de manejando el sistema de tutela para familias con hijos adultos con discapacidad. Ahora, esta charla es para hablar de hijos adultos. Y digo eso porque los hijos menores de 18 años, eso será otra charla, porque los requisitos para uno menor de 18 años es un poco diferente y siquiera podemos hablar de eso en otra charla. Ahora, muchos me han preguntado ¿de qué se trata? Vamos a hablar de manejando el sistema de tutela para familias con hijos adultos con discapacidad. ¿Okay? Muchos me preguntan, pues, ¿qué es la tutela? Bueno, la tutela es una relación creada entre el tribunal, es decir, la corte, y un pupilo. En inglés se llama the ward, the proposed ward, porque es propuesto hasta que el juez firma la orden y le nombra como el pupilo, the ward. También se crea con el tutor, es decir, el guardián. Y esa es la persona que le va a brindar el cuidado al pupilo. Así es que tenemos la corte, tenemos el pupilo y tenemos el tutor. Es importantísimo entender que hay dos tipos de tutela. Hay la tutela de la persona, que en inglés se dice guardian of the person. Y esa persona tiene la responsabilidad de determinar dónde va a vivir el pupilo, dónde va a atender la escuela y tomar las decisiones médicas por parte del pupilo. También tenemos la tutela del patrimonio, que en inglés se llama guardian of the estate. Y esa persona se va a encargar de manejar todo el dinero y se va a encargar de manejar todos los asuntos financieros.
Así es que no es necesario en cada situación nombrar la tutela de la persona y la tutela del patrimonio. A veces, y quizás en el caso suyo, solamente se requiere la tutela de la persona. Les voy a dar un tip en cómo pueden evitar esto, la tutela del patrimonio. Si tu hijo solamente está recibiendo seguro social y es el único ingreso que él o ella tiene, entonces no es necesario establecer la tutela del patrimonio, porque ustedes como padres solamente se quieren encargar del bienestar de su hijo adulto y decidir dónde va a atender la escuela, dónde va a vivir y tomar cualquier decisión médica que se requiera. Muy bien. Esos son los dos tipos de la tutela. Pero antes de establecer la tutela, hay que preguntar, y esto es importantísimo, hay que preguntar, ¿hay una alternativa a la tutela? Las alternativas a la tutela son sumamente importantes. Y no es solamente algo que el abogado te tiene que preguntar, pero el juez va a querer saber lo mismo. El juez va a querer saber, ¿hay una alternativa menos restrictiva a la tutela comparado a la tutela? Es decir, estos son ejemplos. Quizás su hijo ha firmado una carta poder en donde te ha nombrado a ti para que te encargas de todos los asuntos que sean necesarios. Quizás alguien está autorizado para tomar decisiones médicas de tu hijo adulto. Quizás hay esa alternativa. También hay que preguntar, ¿hay un fideicomiso ya establecido? Ahora, un fideicomiso en inglés es a trust. Y digo esto porque si yo soy abogado de accidentes también. He tenido muchos clientes que están involucrados en accidentes y se requiere la tutela. Y los fondos quizás que ellos reciben en una demanda se pueden establecer en el fideicomiso. Y si eso ya está establecido, entonces no hay que crear la tutela del patrimonio. Solamente en esa situación se va a requerir la tutela de la persona. También el juez va a preguntar, ¿hay otra manera de evitar la tutela? Y esto se encuentra en apoyo y servicios. Es decir, en inglés se llama supports and services. Así es que siempre también hay que preguntar, por ejemplo, ¿puede una enfermera visitarlo ahí en la casa y evitar el requisito de la tutela? Hay un transporte quizás proporcionado por la ciudad que le puede llevar al hijo a visitar al médico. O hay una entrega de medicamento a la casa por la cual pueden usar esos servicios y evitar la tutela. Y digo esto, hay muchos ejemplos adicionales, pero digo esto porque esto es el primer nivel que uno tiene que cruzar. Porque si tu abogado no te pregunta eso, cuando vas al juez, el juez te lo va a preguntar. Y el juez va a decir, hay otra manera de evitar esta tutela y así es que yo no voy a permitir la tutela. Así es que hay que repasar eso antes, hay que investigar eso bien para que estás preparado. Entonces, si no hay alternativas, hemos hablado, hemos intentado cualquier cosa. Si no hay esas alternativas menos restrictivas a la tutela, entonces, ahora sí estamos listos para considerar los 6 pasos para obtener la tutela. El primer paso es obtener el certificado de examen médico. Aquí en la pantalla les tengo ese documento. Ahora, lo importantísimo de este documento es que el médico va a detectar la discapacidad del individuo. Y cada uno va a tener una discapacidad diferente.
Y es importantísimo que el médico apunta ahí qué es la discapacidad. Ahora, este certificado de examen médico no es una carta escrita por el médico en su membrete, pero sí es, como lo ven aquí en la pantalla, es un documento autorizado y reconocido por la Corte para empezar el proceso de la tutela. Yo te puedo enviar este documento si lo necesitan. Lo entregan al médico para que el médico lo puede llenar, pero que lo haga pronto. Porque, ojo, este documento se vence en 120 días después de que después de que el médico lo firma. Yo he tenido casos en donde mis clientes llevan este documento, no me han dicho que el doctor ya lo ha firmado y me lo entregan 4 meses después. Yo les digo, hay que empezar completamente de nuevo. ¿Por qué? Porque el juez va a querer ver un documento fresquecito. Él va a querer ver lo actual. El juez va a querer ver que este documento el médico lo ha preparado dentro de 120 días desde que se empieza la tutela. Jim, ¿puedo hacer una pregunta rápida? Claro. Tú dices que no debe ser en papel membretado del médico, sino este formato que estás presentando tú aquí. Este es Absolutamente. Okay. Absolutamente. No hay ninguna otra manera, porque los jueces reconocen este formato. Y este formato repasa todos los detalles que el juez va a querer ver. El pronóstico, la severidad, por cuánto tiempo. Así es que cada juez repasa eso y tiene que ser, este formato no puede ser una carta por parte del médico. Muy bien, gracias. Esto es importantísimo porque esto empieza el proceso. Si no hay este certificado en el expediente de la corte, entonces no te van a permitir tener la audiencia y ir enfrente del juez. Okay, muy bien. Paso número 1. Paso número 2. Presentar esta tutela en el tribunal correspondiente. Es decir, la tutela se tiene que presentar en la Corte de Patrimonio y Sucesiones. En inglés se llama the Probate Court. Es decir, esto no se presenta en la Corte Penal, no se presenta en la Corte Civil, ni se presenta en la Corte de Familia. Se tiene que presentar en la Corte de Patrimonios, the Probate Court. Y aún más, se tiene que presentar en el condado donde vive el niño adulto. No se presenta en donde quieren establecer la tutela, no se presenta en donde piensan que van a ir a vivir, sino se tiene que presentar en el condado en donde vive. Ahora, vamos al paso número 3. El abogado ad litem. El juez va a nombrar un abogado ad litem antes de seguir adelante. Es decir, ¿quién es? ¿Qué es este abogado? ¿Quién es y qué es el propósito? El abogado ad litem es un abogado nombrado por parte de la corte que representa a tu hijo. Este abogado no te representa a ti. ¿Okay? Y el papel de este abogado es, primero, hablar con tu hijo. Lo tiene que conocer, tiene que ir a visitarlo en tu casa. En esta época de todo lo que está pasando, a veces lo hacen por Zoom, pero por lo menos tienes que dejar que entren a la casa para que puedan ver dónde vive el niño. También ese abogado va a revisar el expediente para confirmar que no hay otra manera menos restrictiva a la tutela. Ya hablamos de eso y es tan importante que este abogado también va a revisar que no hay alternativas. Este abogado también tiene que ir a la corte porque él está representando a tu hijo. Él se va a presentar a la corte, tal como el abogado tuyo, y él le va a tener que decir al juez, enfrente de todos,
que él recomienda la tutela. Si ese abogado dice que no, ahí para todo. Déjenme darles un ejemplo. A mí me nombraron como este abogado ad litem hace muchos años. Tuve un cliente en Galveston. Así es que yo fui a Galveston para conocer a mi cliente. Y yo le dije, mira, vamos a reunirnos en un restaurante. Y después yo le dije, ay, mira, no tengo mis lentes. ¿Me puedes leer la carta o el menú que está ahí? Y me lo leyó bien. Le dije, bueno, como no tengo mis lentes, no puedo ver el cambio. ¿Me puede decir cuántos cambios te han dado? Me contó el cambio. Y yo le pregunté, entonces, ¿por qué es que están estableciendo una tutela en contra ti? Y él me dijo, muy honesto, me dijo, mira, señor Soto, yo estudio en la Universidad de Texas at Austin, muy listo, y yo una noche fumé marihuana y me dio una psicosis. Me quedé muy mal por unos días y mis compañeros llamaron a mi tío, porque los padres de este niño ya estaban muertos. Llamó a mi tío y le dijo a mi tío lo que estaba pasando. Mi tío se enojó. Él fue un cardiólogo muy distinguido de la ciudad de Houston. Y como se enojó lo que había pasado, y el tío dijo, yo voy a establecer la tutela y yo me encargo de todo. Cuando yo vi lo que estaba pasando, yo le dije al juez, mira juez, yo veo esto como un abuso del sistema de la tutela. El hecho de que el tío estaba enojado o avergonzado de lo que había pasado, no sube al nivel para autorizar una tutela. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho algo ridículo en nuestra juventud? ¿Verdad? Así es que yo ni veo ningún reporte del médico en donde dice qué es la discapacidad que tiene este joven. Así es que el papel del abogado ad litem es sumamente importante. Y en este caso, el juez dijo, yo no voy a firmar la orden. Eso nomás fue un episodio. Esto no es una discapacidad por la cual se requiere la tutela. Perdón, Jim. Perdón que comente, nada más para aclarar la idea, si me permites, Claro. en este caso, en el caso de alguien con discapacidad, ese es el papel para aclarar lo que dice, lo que hace el abogado ad litem, de decir, oye, pues antes de una tutela total donde se le quite cualquier poder de decisión al niño con discapacidad, entonces vamos a ver si hay otras alternativas. A lo mejor el abogado puede considerar que hay otras menos restrictivas. Sí. Exactamente. Aunque Así sí hay casos donde obviamente la discapacidad requiere que se decida por él siempre o por ella. Oh, sí. En la mayoría de los casos que yo tengo es necesario, porque la discapacidad es tan grave que se requiere la tutela. Perfecto. Otro tip aquí. Piden por un abogado que habla español. ¿Okay? Porque los hay. Hay una lista de abogados ad litem con la corte y piden uno que habla español o el idioma que ustedes desean y te lo van a nombrar. Ahora, estos abogados ad litem y tal como el abogado que usted como padre de la cual va a ocupar los servicios, nosotros tenemos que no solamente ser miembros de la barra del estado de Texas, pero tenemos que tener unos estudios más allá. Tenemos que tomar cursos dedicados a la tutela. Tenemos que tener un certificado que lo tenemos que renovar cada año. ¿Por qué? Para ver si ha cambiado la ley. Así es que es importante cuando ocupan los servicios de un abogado, pregunten, ¿es usted un abogado que ha estudiado aún más y que tiene su certificado en la tutela? Muy bien. Muy bien. Muy bien. El abogado ad litem es sumamente importante y recuerden que él representa a tu hijo y no te representa a ti. Vamos al paso número 4. El paso número 4 es el informe del investigador de la corte. Fíjense que la corte va a nombrar otra persona que trabaja para la corte y esta persona va a ser el investigador.
el investigador va a hacer su propia investigación, ¿ok? Para ver si se requiere la tutela. Ellos van a ir a visitar a tu hijo, van a ir a la casa, van a ir al hospital, donde sea. Van a hablar con los padres, los hijos, los vecinos, para ver qué es lo que ellos entienden de la situación. Y esto es para proteger al pupilo. ¿Por qué? Porque si se establece la tutela, le van a quitar todos los derechos que esa persona tiene. Y se lo van a pasar al padre o al tutor o cualquier otra persona. Así es que el juez va a querer estar 100% cierto que esto es necesario. Y por eso tienen el investigador de la corte para dar su reporte también. Y yo les suplico a ustedes que lean ese reporte. Ese reporte se encuentra en el expediente de la corte. Lo pueden pedir para ver qué fue lo que dijeron en ese reporte. ¿Okay? Muy bien. Vamos al próximo paso. El próximo paso es que tienen que tomar un curso de formación sobre la tutela. ¿Okay? Esto es importantísimo, porque si no toman este curso, no van a ir a la corte, ni te van a dar una cita con el juez. Ahora, este curso, y lo tienen en español, este curso explica qué es lo que se hace y además qué es lo que no se permite en una tutela. Este curso es obligatorio, hay que tenerlo. Al cumplir este curso, entonces te van a dar un certificado, que ahí se nota en la pantalla. Este certificado lo hay que enviar a la corte y el juez va a tener que ver, aquí tengo el certificado, todo está bien, ahora podemos seguir adelante. Porque si no hay certificado, no hay tutela. Importantísimo. Ok, y esos cursos también la corte te dice a dónde ir a tomarlos. Exacto, te envían la liga, te subes ahí y si quieren, a veces los clientes vienen a mi oficina porque no entienden y yo estoy ahí, yo les apoyo, yo siento con ellos para que ellos puedan tomar este curso. Yo no les digo qué pueden decir, pero les apoyo. Si no tienen internet en su casa, vienen a mi oficina y ahí pasamos al curso. Muy bien. Muy bien. Entonces, hemos llegado al punto en que hemos hecho todo lo necesario para ir a la corte. Y ahora lo que nos toca es la audiencia en la corte. El abogado, tu abogado, el abogado que te está representando a ti como tutor, te va a preparar para la audiencia. Yo siempre le digo a mis clientes, esto es lo que yo te voy a preguntar antemano para que no se asusten. Esto es lo que yo pienso que el abogado Ed Lyron, el abogado que está representando a tu hijo, esto es lo que yo pienso que él te va a preguntar. Y también esto es lo que yo pienso que el juez te va a preguntar. Y repasamos ese ensayo antes para que mis clientes estén bien preparados y que no se asusten ir a la corte y que entiendan el proceso y entiendan lo que va a pasar para que no tengan susto ni miedo. Ahora, si todo está en orden, el juez te pregunta, yo te pregunto, el abogado se pregunta y tu hijo está ahí también. Este es otro tip. Yo tengo muchos clientes en que sus hijos no pueden estar en un lugar donde hay mucha gente. No pueden subir el ascensor o el elevador porque les da miedo. No pueden estar en salones donde hay muchas luces o mucho ruido. Y si eso es la situación, entonces el abogado Ed Lyron le tiene que decir al juez, pues, por favor, te permitas que mi cliente no está aquí por tal y tal razón, el susto, el miedo, lo que sea. Y no es necesario. Pero si tu hijo puede ir, que atienda. Pero si no puede por cualquier razón relacionado a la discapacidad, entonces ellos no tienen que estar ahí. Muy bien. Cuando el juez firma la orden,
Ya estamos ahí, ya estamos que va a firmar la orden y te va a nombrar como el tutor. Van a tener que pagar una fianza. Una fianza es muy poco, puede ser $25, puede ser $100, depende de la corte, pero tienen que pagar esa fianza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el juez quiere que ustedes regresen en un año y reportan o someten un reporte en un año que cómo sigue la situación. ¿Ok? Después, a tomar su juramento, al cumplir con la corte, te van a dar este tesoro que son las cartas de tutela. Este es el documento que todos esperamos. Este es el documento que pueden entregar a la escuela, pueden entregar al médico, pueden entregar al banco, cualquier otra persona que te está pidiendo autorización. Pero fíjense que estas cartas de tutela vencen en 1 año y 2 meses y hay que renovarlas. No es costoso, $2, $3 para renovarlas. Pero lo importante es que el juez va a querer ver que ustedes como padres o el tutor ha sometido un reporte anual. Ese reporte indica dónde vive el niño o niño adulto ya, dónde vive, dónde atiende la escuela, si sigue con el mismo médico, para ver que todo sigue bien y que ya no del país ni de la ciudad. Entonces, al entregar este reporte, que es muy breve, realmente una página, entonces pueden renovar el certificado y obtener cartas de tutela que te van a ayudar por otro año. Jim, ¿y ese reporte, se somete el reporte o hay que hacer una audiencia con el juez? Muy buena pregunta. No hay que someter una audiencia, nomás hay que someterla. Yo les doy a mis clientes, en esa audiencia, yo les doy ese reporte y les digo, si pueden guardar este reporte por 1 año, 2 meses, porque lo guarden. Si no, que me hablen. O si no, hablen con la corte y digan, mira, necesito ese formato específico para entregárselo al juez. Muy ¿Okay? bien. Y Muy si bien. no lo hacen, te van a llamar. ¿Por qué no has hecho esto? Porque esto es muy delicado. La tutela es muy, muy delicada porque estamos quitando los derechos a otra persona. Así es que tenemos que estar pendiente que todo sigue bien, que todo continúa y tienen que someter ese reporte. Muy interesante. Muy bien. Muy bien. Entonces, resumen de los 6 pasos. Aquí ya estamos. Yo sé que he hablado y les he dado mucha información, quizás tienen muchas preguntas, pero yo he intentado tener lo básico para que puedan ver lo básico y cualquier pregunta que tengan que me hablen. A mí me encanta apoyar a nuestra comunidad, por eso estoy aquí. Me hablan, me envían un correo electrónico, yo no te voy a cobrar por la consulta, no te voy a cobrar por la llamada, por el correo electrónico. Les quiero ayudar para que ustedes, nuestra comunidad latina, pueda avanzar, para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan avanzar. Así es que vamos a repasar los 6 pasos. Primero, recuerden que tienen que obtener ese certificado de examen médico y que es el formato particular. Recuerden que tienen que presentar la demanda en el tribunal correspondiente, no en donde desean o donde quieran, sino el tribunal correspondiente. Recuérdense de la importancia del abogado ad litem que está nombrado por parte del juez y piden uno que habla español porque tienen ese derecho. ¿Okay? Recuerden que tienen que someter a ese informe del investigador y lo deben de leer porque esa persona, ese investigador va a ir a tu casa. Él o ella va a querer ver en dónde vive tu hijo. No se olviden de tomar ese curso sobre la tutela y que obtengan el certificado que completaron ese curso. Porque sin tener ese certificado no van a avanzar, no van a seguir adelante. Y con eso ya están listos para la audiencia ir y hablar con el juez. El juez entiende que esto es muy delicado, así es que él con todo respeto, pero hay que pasar a esa audiencia.
aunque sea por Zoom, sea en persona, presencial, y tu abogado o abogada te va a preparar. Y recuerde, piden un abogado que tiene estos cursos avanzados de la tutela, un abogado que tiene su certificado y que tiene interés en esto, porque hay abogados que no tienen interés en esto, tienen interés más en asuntos civiles o asuntos penales, pero hay esa comunidad de abogados que nos dedicamos a esto, que tenemos experiencia y como yo le he hecho aquí, que debemos dar una vista de lo que va a pasar, porque cada caso es diferente. Cada individuo lo respetamos de una manera diferente. Cada persona merece su tratamiento específico en el caso. ¿Okay? Entonces, ya aquí tenemos los 6 pasos para que te pueden nombrar como tutor en el caso de tu hijo o tu hija adulta. Preguntas, por favor. Si lo pueden someter a Cristina y ella, si tiene preguntas, o si no quieren hacer una pregunta, les voy a pasar mis datos. Ahí tienen mi número celular. Porque como digo yo, si tú no tienes el celular de tu abogado, no tienes abogado. Y aquí yo les entrego, me llaman, me textean, lo que sean, me quieren enviar un correo electrónico, yo les contesto. Si no quieren compartir con nosotros, lo entiendo. Pero muchas veces en compartir, otra persona tiene esa misma pregunta. Así es. Y vas a beneficiar a todo el grupo. Así que me mantengo a la orden, cualquier pregunta que tengan. Y muchísimas gracias por invitarme. Gracias, gracias, Jim. Gracias por poner aquí tu información. Vamos a dejarlo un ratito. Tú antes habíamos platicado y nos habías mencionado que estos servicios, al contratar a un abogado para que les tramite este tipo de cosas, generalmente es costoso, pero tú mismo me habías comentado a mí que hay maneras en que esto no sea costoso, o sea, o que se reduzca el costo al mínimo. ¿Pudieras más o menos explicar rapidito eso? Claro que sí, claro que sí. Sí, esto puede ser costoso. Sin embargo, los gastos, los costos para someterlo a la corte pueden ser $1,000. Okay. Esos solamente son los gastos, menos los honorarios. El abogado ad litem de que hablamos, ellos lo van a tener que pagar también. Pero en este condado, el condado de Harris, lo único que pueden cobrar, lo máximo que pueden cobrar es $600. Okay. Ahora, en Fort Bend no hay ese límite. Yo he visto que han cobrado $1,200. Así es que si te tocan en el condado de Harris, es mucho mejor porque tienen ese tope de $600. Bueno, ahora, y depende en dónde viva la persona, ¿verdad? Eso es, eso es. Y ahora, también, Jim, cuando tú dices que al abogado ad litem hay que pagarlo, no necesariamente se requiere otro abogado que en un principio nos haga todo ese trámite. Si uno como padre puede ir a la corte y participar de todo el proceso y solamente usar al abogado ad litem para el niño con discapacidad, ¿esa es una posibilidad? No, no es posibilidad, porque el juez te va a decir, el juez no te va a permitir hacer esto de por ti mismo. Lo que decimos pro se, de tu propia cuenta. ¿Por qué? Porque es tan delicado. Y este asunto de la tutela, de quitarle los derechos, es tan importante que la persona, la mayoría del público no entiende el proceso. Así es que te van a decir, tienes que encontrar un abogado. Por eso digo que para ustedes, como los padres, van a ocupar los servicios de un abogado. Después, la corte va a nombrar attorney ad litem para representar el interés de tu hijo. Porque hay un conflicto legal. No es un conflicto moral. Es un conflicto en que uno le está quitando los derechos a otro. Así que es un conflicto legal. Ahora, si tienen dificultad con los gastos o los costos, llámeme por favor para ver, yo les puedo dar opciones. Pero también, fíjense que en las escuelas de derecho que tenemos aquí en Houston, tenemos 3 escuelas de derecho buenísimas. La Universidad de Houston, South Texas College of Law y Texas Southern. Y todas esas universidades que tienen escuelas de derecho
También tienen departamentos donde aceptan casos para personas con recursos mínimos. Tú puedes ir a hablarles, mira, yo no tengo los recursos para pagar esto, y ellos te pueden tomar el caso. Fíjate que Muy bien. toman muchos ¿Pudieras casos. repetir el nombre de la tercera? Es University of Houston, Southern Texas School of Law. ¿Y la tercera? Las tres son la Universidad de Houston, Ujú. South Texas College of Law, Ok. y la tercera es Texas Southern University. Ok, entonces la que me había faltado era la de en medio. Sí, Ok. Texas Southern University. Muy Llámalos, diles que necesitas apoyo con una tutela, a guardianship, y te van a asignar a alguien. Ahora, te van a asignar un estudiante que está estudiando leyes. bien. Él o ella te va a ayudar, pero con la directora de la universidad. Así es Ok. que vas a tener a alguien, un estudiante que te va a ayudar, no te van a cobrar, pero también todo va a estar revisado por parte de la universidad, de la directora o el director del departamento. Así que van a estar en buenas manos. Creo que esa opción que das, Jim, es muy valiosa, porque yo lo que quiero que vean aquí, que de tu parte la amabilidad de venirnos a explicar el proceso, Jim, su intención no es venir a vender nada más, él lo que No. quiere es ayudar. Y si hay manera de que digan, oye, Jim, pues me encantaría que nos ayudaras, pero no podemos cubrir tus cuotas, perfecto, dice Jim, yo te puedo recomendar con alguien que te ayude. Entonces, me parece muy, muy bueno lo que nos comenta Jim. Y eso también le pueden preguntar. Si quieren saber, oye, ¿a dónde puedo recurrir? También le pueden preguntar. Claro que Y, sí. Jim, quería hacerte las 2-3 preguntas que pusieron en el chat. Una de ellas es, nada más quiero confirmar lo que tú nos dijiste. Efectivamente, ellos, las personas que están aquí, pudieran solicitarte a ti los documentos necesarios y tú se los puedes, o sea, los formatos, y tú se los puedes enviar por email, me imagino, ¿verdad? Sí, el formato de eso del certificado del médico. Claro que sí. Exacto. Ok, Yo y te lo algunos puedo de los enviar. otros, no, ¿verdad? Eso ya es, empieza el caso y el abogado encargado es el que tiene que hacer los Sí, sí, formatos. sí, sí. Como Ujú, por ejemplo, la solicitud a la corte, ujú. ese es algo que el abogado tiene que preparar porque tiene que firmar y también tiene que poner como se dice, su cédula, su número de la barra de abogados. Eso se tiene que incluir. Y también, al someter esta solicitud a la corte, yo tengo que entregar mi certificado diciendo que es vigente y que he tomado estos cursos avanzados para representar a mi cliente. Eso es diferente en otras cortes. La corte civil, la corte penal, no se requieren esos estudios avanzados, pero Exacto. estos casos sí. Así es que por eso los jueces no van a permitir que alguien que no sea abogado somete esta solicitud. Tal como un cirujano. Si necesita cirugía, necesita un cirujano. Exacto, muy bien. Ahora, otra de las preguntas es, ¿cuáles son, si pudieras repetir, las alternativas menos restrictivas de la tutela? ¿Y quién decide? Una pregunta importante es, ¿quién decide qué le corresponde a mi hijo? Muy bien. El abogado ad litem que está en el caso, ese abogado debe tener una lista completa, mucho más detallada de lo que yo he presentado aquí. Una alternativa podría ser, si tu hijo o hija ya adulto, ¿verdad? Tiene la capacidad de firmar una carta poder. ¿Ok? Porque él tiene esa capacidad de firmar la carta poder. Y después, con ese documento, pueden ir a hablar con los médicos, ir al banco. Pero muchos de mis clientes o los hijos no tienen esa capacidad. Ujú. Así es que no pueden, porque no tienen esa capacidad legal para entender lo que están firmando y entregarse. ¿Okay? Eso es una alternativa. Otra alternativa es, hay alguien que vive en la casa que le puede ayudar con estos asuntos. Por ejemplo, si no hay dinero, el único ingreso que tiene el Seguro Social, eso es fácil. Pero alguien que lo puede llevar, se puede encargar de él o ella. Pero lo difícil, sobre todo, es que si tu hijo tiene un accidente, va al hospital, ya es adulto, y el médico dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues el hijo no tiene la capacidad de entender lo que está pasando. Y como padre, que pues yo me encargo de esto.
y el médico astuto va a decir, esto se requiere una tutela. Yo no puedo tomar la decisión suya porque él ya es adulto. Yo no puedo, antes lo podía hacer, pero ahora no. Necesito autorización y eso va a causar una demora. Ahora, quizás va a encontrar un médico que te va a ayudar, pero para evitar esa situación, ya cuando uno ya va cumpliendo los 18 años, que hablan con un abogado para preparar, tener esto ya. Yo tengo 3 clientes que me llamaron hace unos meses. Mi hijo cumple en octubre, otro en diciembre, otro en enero. Y yo ya lo tengo en el calendario para empezar ese proceso, porque ellos entienden la importancia de tener esto ya listo cuando ellos cumplen 18 años. Muy bien, y justo lo que mencionas es la pregunta de otra de las mamás. Dice, mi hijo cumple en octubre, debería ya estar empezando, cumple los 18. Pienso que es bueno que vaya empezando a preparar todo, ¿no? Que sí hay que pedirle al doctor que llene esto y así. Muy buena pregunta y muy buena observación. Claro, deberemos estar hablando, deberemos de tener toda la información, todos los datos, porque cuando cumple en octubre ya estamos listos. Y recuerden, no queremos que el médico firma esa certificación. ¿Por qué? Porque se va a vencer en 120 días. Así es que ese documento, el reporte del médico lo queremos fresquecito para entregarse. Podemos someter la demanda, la solicitud a la corte, pero es bueno ahora estar preparados para entender qué es el proceso y qué se requiere, porque hay muchos detalles. Sí. Muy bien, ok. Otra pregunta que apareció por aquí es, ¿hay formas disponibles para el Power of Attorney? ¿También existen formatos para eso? Sí, hay formatos, pero hay muy pocos abogados que te lo van a entregar. ¿Por qué? Porque hay mucho que firmar, hay mucho que entender, hay muchos derechos que uno puede renunciar y no sería responsable, digo yo, de un abogado entregarte un documento sin explicarte la importancia y por qué estás firmando ese documento. No cuesta mucho, pero yo no suelto estos documentos porque yo no quiero que alguien trate de llenar esos documentos sin entender la importancia de lo que está haciendo. Es como un médico. Un médico no te va a dar la receta firmado para que tú puedas poner el medicamento que necesitas, porque es importantísimo. Es muy parecido a eso. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas es, si los padres están separados, pero todavía están casados, ¿pueden tener la tutela ambos? Excelente. Sí, muy buena pregunta. Ambos lo pueden tener. Se llama co-guardian. Y yo tengo muchos clientes que ambos quieren ser. Tengo situaciones también donde la mamá está aquí, el padre está en México. ¿Y cómo es que podemos hacer? No se encuentra, nunca lo he visto en 18 años. Él se fue, pero todavía vive. En esa situación, yo le explico a la corte, mira pues, o su señoría, esta persona nunca ha estado en la vida del hijo. Existe, pensamos, pero no sabemos dónde vive. Así es que no debemos de parar esta tutela solamente porque él no ha firmado y él no está presente. Lo que yo hago es que yo pongo una publicación quizás en el periódico o algo en Facebook. Alguien conoce a fulano de tal, para que yo le muestre al juez, por lo menos yo he hecho esto para ver si se presenta. Hice esto y esto, y nunca contestó, nunca se presentó. Así que, pues, si podemos seguir adelante sin la firma del padre. Y muchas veces me dicen que sí. Ah, ok. O sea, es que como que tienen que ver el juez que se hizo el intento. Y si eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí. Ok, y si el padre está presente, simplemente están separados, no, o sea, no es problema. No hay problema en eso. Aunque ambos firman la solicitud de la corte, entonces están de acuerdo, ambos se presentan, aunque no están casados, está bien. O uno puede renunciar. Yo tengo esa situación también. Como quizás que el padre nunca está involucrado en la vida del hijo. Él puede renunciar y decir, pues, yo no tengo ningún interés en ser el tutor de mi hijo. Es triste, pero ocurre mucho, porque nunca ha estado en la vida de su hijo. Renuncia el juez y dice, bueno, en eso estamos.
Ok, o sea, digo, hay de todo, pasa de todo, entonces es Basta bueno de todo. entender ahora sí que todo el proceso, cómo entrar al proceso, cómo salir del proceso. No, pues toda esta información me ha parecido súper importante. Yo siempre que escucho a Jim aprendo más porque yo no soy experta en estos temas tampoco. Gracias. Entonces, bueno, pues yo quiero agradecerte, Jim. Ya no tengo más preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta, levante la manita ahí y con mucho gusto nos pueden decirlo de voz también. Podamos quitarles el mute y por supuesto la pueden hacer. Pero también pues quiero agradecerle a Jim esta plática. Se me ha hecho muy interesante porque generalmente cuando uno va a pláticas de tutela, pues le explican la generalidad de lo que es la tutela y todo eso, pero finalmente yo nunca había oído ahora sí una explicación tan de todos los procesos, todo el proceso legal y lo que se requiere. Entonces se me hace muy, muy enriquecedora tu plática. Muchas gracias, Jim. No será la última vez que te invitemos, al contrario. Gracias, gracias. Aquí hay una última preguntita que es el costo del Power of Attorney más o menos, ¿cuánto es? Eso, porque yo cobro por la hora, puede ser $100, $200, algo barato, algo barato. Exacto. Sí. No es un costo exorbitante. Ok, No muy bien. es, Y no es. hay No, varios aquí comentarios de que muchas gracias, que han aprendido mucho y que todo lo que estás explicando es súper valioso. Gracias por darnos también tu información de contacto. Les quiero decir a todos que aquí Jim nos da su teléfono, como dice él, para que le puedan textear o llamar en un momento dado. Él siempre escucha, trata de ayudar. Lo mismo quiero, por favor, recordarles a todos que Family to Family Network estamos también para ayudar en casos específicos cuando tengan alguna duda, ¿cómo le hago aquí? Tengo este problema en la escuela. Nosotros podemos también darles la guía de cómo aprender lo que necesiten. Acuérdense de ver nuestro website, ahí tenemos el calendario de todas nuestras próximas clases, tanto en inglés como en español, así que estén pendientes, por favor. Si alguien no ha contestado la encuesta antes de desconectarse, les recomiendo, ahí les puse el link. De esa forma nos pueden mandar un mail diciéndonos, oye Cristina, ya contesté, aquí les voy a poner mi email ahorita, ya contesté la encuesta, por favor mándame la presentación o todo lo que sea y con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces, bueno, pues no quiero quitarle tiempo a nadie y pues pudimos mantenernos en la hora que habíamos dicho. Así que muchísimas gracias a todos. Jim, de nuevo, muchas gracias. Thank you, Inger. Inger es la coordinadora de este programa. Ahí nos está saludando. Ella no habla español, pero ella está muy contenta de estar aquí también. Y bueno, pues creo que nos podemos despedir. Jim, no sé si quieres agregar algo. Bueno, buenas noches y bendiciones a todos. Y ya saben que ahí tienen mi celular, porque como digo siempre, si no tienen el celular de tu abogado, no tienen abogado. Sí, así es. Muchísimas gracias, Jim, por esa información. Cualquier cosa, mándenme un mail y conseguimos la información que necesiten. Gracias a todos. Llámenos por teléfono, mándenos un email para cualquier cosa. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Hello, Inger. You're going to stay for a little bit. A couple minutes. Jim also. Let's see. Oh, I need to record the chat. It's always a good thing to do it.